Bueno, hoy para mí es una especie de desafío. Lo digo, bueno, en el sentido de que me estimula muchísimo que estés acá, Pablo Manolo Rodríguez. Y una sucinta presentación, ¿cómo sería? Mía. Primero, Manolo es mi sobrenombre. Ah. Forma parte de mi nombre porque terminó siendo muy exitoso como sobrenombre. Ah, mira, no tenía esa suposición. No hay ningún Manuel en mi nombre. Si Manolo es el sobrenombre de Manuel, yo me llamo Pablo Esteban, pero me redenominé Pablo Manolo. Y te presentaste como Manolo recién. Me presento como Manolo porque soy más Manolo que Pablo. ¿Cómo me presento? Bueno, soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Comunicación desde hace 30 años. Empecé a dar clases en el 96, o sea, sí, casi 30. Soy investigador del CONICET y hace muchos años que me interesa muchísimo y no me dejó de interesar la cuestión de la cibernética, la teoría de la información. De ahí fui saltando a temas como inteligencia artificial o biología molecular. Publiqué algunos libros. Uno se llama Historia de la Información, que es un libro de divulgación sobre el concepto de información. En 2019 publiqué Las Palabras en las Cosas, que es un libraco grandote. Y después publiqué con Flavia Costa La Salud Inalcanzable en 2017, que era una línea de investigación que tenía con ella sobre biología molecular y también el problema de la relación con la medicina. En mi caso siempre guiado por el problema de la información. En el caso del trabajo que hacemos con Flavia también guiados por una cierta hipótesis política, tipo de interpretarla en términos a veces Foucaultianos, si se quiere, la problemática. Y el otro asunto es, la vida me ha convertido en especialista, entre comillas, de la obra de un francés que se llama Gilbert Simondon, que mientras yo lo leía un poco solo, un poco con alguna gente, se fue poniendo de moda. Y ahí publicamos un libro en el 2015 que se llama Amar a las máquinas, con un conjunto de investigadoras e investigadores de buena parte de la Argentina y de parte de Latinoamérica, también de Europa. En la región sos un precursor de la obra, de la difusión de la obra de Simondon, ¿no? Sí, con la característica extraña de que cuando dice precursor yo no sabía que era un precursor. Bueno, claro. En el sentido de que yo podía estar leyendo Simondon y de pronto nadie lo lee, o no es interesante, o no para mucha gente, entonces sos precursor de que de nada. Entonces lo mío era como si yo te dijera un berretín. Bueno, Borges ya, viste, Kafka y sus precursores, habla de eso, ¿viste? Claro, pero hay algo. Muchos autores fueron precursores de Kafka sin saberlo. Totalmente. Hasta que apareció Kafka. Claro, exacto. Pero hay una cosa ahí, pero a lo que quiero ir es a que todavía hoy siento una cierta sorpresa respecto de lo que pasa con Simondon. Porque es un autor árido, es un autor difícil y que a mí me sigue resultando un poco misterioso. Pero que eso ocurra vos leyéndolo solo, armás un grupito de estudio, te fijas qué onda, es una cosa, y otra cosa es cuando de pronto hay, qué sé yo, se publican libros, se traduce. Ayer mismo terminé el prólogo de una nueva edición del Modo de Existencia de los Objetos Técnicos, y el prólogo que me pidieron es decir qué pasó en estos 20 años, porque fue publicado casi en el 2008 el libro. Claro. Empezó a traducir en 2007. O sea, podríamos hacer un encuentro y una charla solo en relación, o varias quizás, sobre el pensamiento de Simondon, pero no va a ser el caso porque, es un océano de cuestiones, la verdad, para conversar. Yo pensaba arrancar por, algunos términos que se han vuelto frecuentes y que casi me da la impresión, todo es conjetural de mi parte, que
que se vuelven imprescindibles a la hora de tratar de entender cuál es esta actualidad en la que estamos inmersos, básicamente relacionada con la inteligencia artificial. Me interesa mucho uno, por ejemplo, que es el de perfilización. Bien, ahí va. Bueno, la perfilización es uno de los usos de los más importantes de la inteligencia artificial hoy. La IA, porque es largo. Sí, la IA. La IA se está usando para un montón de cosas y como ya dijo Flavia en este ciclo, es una metatecnología, ¿no? Ahora, ¿qué es el proceso de perfilización? Es la manera en la cual sistemas de IA construyen lo que se llama un perfil, que básicamente es correlacionar datos de interacciones conscientes o no conscientes, interacciones que generan datos, o sea, más bien datos conscientes o inconscientes, algunos productos de interacciones. Cuando digo inconscientes me refiero a que una detención en un escroleo es un dato. Claro. Pero vos como tal no sabés que lo estás haciendo, que eso es un dato. ¿Sí? Sí, diríamos, no es voluntaria, por ejemplo. Es un registro que se puede convertir en un dato, pero no es voluntario. Vos no lo sabés. Otras cosas sí las podés saber, otras las podés intuir. Pero en todo caso, entre lo que no sabés, lo que podrías saber, lo que no sabría de ningún modo y lo que entre todo eso es una montaña. Tuya, mía, de millones de personas. Eso construye un perfil. El perfil no tiene que ver con vos, ni conmigo, ni con esas millones de personas. Es una correlación estadística. Pero normalmente en la literatura aparece la perfilización como muy parecida a personalización. Ahora, si vos lo pensás, personalización es bastante extraño el término. Si yo soy una persona, ¿qué quiere decir que algo se me personaliza? Que me vuelve a mí como que es lo que yo necesito, o lo que yo quiero, o es algo que habla de mí como persona. Entonces, lo que es interesante de esta dualidad, perfilización, personalización, es que en realidad habla de algo de vos como persona, pero en realidad es una correlación estadística entre una montaña de metadatos relativas a las trayectorias digitales, si querés, trayectorias digitales de cualquier orden, ¿sí? Ya sea un posteo en una red social o que estabas caminando por Bartolomé Mitre y lo agarró una cámara de vigilancia, todo es pasible de ser metido en un perfil y eso establece una correlación estadística que va hacia vos, pero el segundo aspecto del perfil, que es interesante, porque hasta ahí uno podría decir, bueno, en realidad te dicen qué es lo que tenés que hacer en base a cosas que vos no sabés, entonces sería un funcionamiento bastante como ideológico, ¿no? Uno construye su propio perfil. Las redes sociales, básicamente, uno construye un perfil. Sí. El perfil también es alguna suerte de asignación de identidad de uno hacia uno mismo a través de una exteriorización que se llama red social, por ejemplo. Entonces es interesante, porque entonces el proceso de perfilización no es simplemente que te están viendo por dónde venís y te captan o diseñan la trayectoria de lo que vos harías, qué cosa comprarías, qué cosa verías ahora, sino que vos también interactúas con eso, vos también construís un perfil. Entonces el perfil, en realidad, es la combinación de dos perfiles. Ahora, de acuerdo a lo que vos decís, pienso, ¿no? ¿Es lo mismo ese perfil que tiene la IA de cada uno de nosotros que el que tenemos nosotros? Sí, es distinto. Es distinto. Es distinto, pero se relacionan. Sí, están relacionados. Pero el perfil que yo creo y que yo administro, y que yo creo que cuando vos ves mi perfil, fíjate, está en mi perfil, no es el perfil que tiene la IA. No. Sin embargo, sin ese perfil de mirá mi perfil, tampoco se podría hacer del todo bien el perfil de la IA. No, claro. Porque, vamos a decirlo así, mirá mi perfil quiere decir, mirá la parte de datos que yo, controlo. Sí. En este mundo digital. Que yo gestiono. Que yo gestiono. Gestiona que uno gestione un perfil. Sí. Imagínate si uno dijera,
yo gestiono mi identidad. Sería raro, ¿no? Uno no gestiona su identidad. Una identidad es algo que es, aunque bueno, hoy se discute mucho identidad, pero suena rara la expresión yo gestiono mi identidad. Sin embargo, si yo digo yo gestiono mi perfil, no suena tan mal. Pero si uno piensa que el proceso de perfilización como personalización, el vector que va de los sistemas de IA hacia uno mismo, sí tienen este componente un poco identitario. O sea, no sé si quiero saber quién sos, pero en todo caso sí quiero saber qué consumís, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué cosas te puedo ofrecer, qué tipo de opinión política tenés. Todo eso, que es de lo que se habla hoy, bueno, efectivamente eso habla de uno por más que no es uno. Entonces, vos tenés 3 términos ahí. Tenés perfil, persona, personalización e identidad. Claro. No sé qué es de la vida de la identidad en estos 3, pero sí que hay una relación entre perfilizar y personalizar, entre perfil y persona, ¿sí? Y creo que la otra cosa que es interesante de esto es ver que es un proceso dinámico y en constante interacción. No para decir que es inocente con esto, pero sí que es interacción. Esto es que lo que más le interesa al proceso de perfilización es la trayectoria posible. No lo que ya hiciste, sino lo que vas a hacer. Porque le interesa la predictibilidad, digamos. Exacto. El gran valor de la perfilización es la predictividad. No sé si existe la palabra. La predicción, la capacidad de predicción. Sí, no, yo escuché. Predictibilidad, sí, suena raro. Predictibilidad, eso es. Porque yo digo, bueno, quiero saber, no sé, quién sos o qué podrías consumir. ¿Es para qué? Para ver qué te puedo ofrecer. Sí. O para ver para dónde iría. Ahora, bueno, entonces, todo me genera posibilidades de derivar la cosa, ¿no? Porque la IA está organizada básicamente, o sus principales motores de funcionamiento son las reglas del mercado. Sí. Sí. Porque en realidad sistemas de IA o formas, estructuras algorítmicas, hay muchas de muy diversa índole. Si vos ingresás en el mundo de la inteligencia artificial, tenés de todo. La que hoy se pone de moda, la que lleva al frente todo, la que plantea la discusión, es el machine learning, que es la teoría de las redes convolucionales, que es una variante de la teoría de las redes neuronales. Pero hay muchas otras estructuras algorítmicas. Sin embargo, esta es la que se impuso porque es la que mejor se adapta a los procesos de predictibilidad que piden los procesos de perfilización. Y esa decisión no es técnica, es una decisión política, es una decisión económica. Y tiene que ver con el hecho de que la IA, la verdadera explosión de la IA que ocurrió en los últimos 20 años, más allá de que el campo existe desde mediados de los 50, la lleva adelante corporaciones. O sea, son las famosas GAFAM las que manejan la IA. Esto es así, ¿sí? Esto es distinto de cómo se constituyó Internet, que hubo una discusión, es derivado de eso, si después podemos hablar de esa relación. Es distinto de cómo era la investigación sobre información en la década del 50-60, es distinto de cómo era la IA en la década del 50 y 60, donde se trataba de una inversión básicamente estatal. Cuando digo estatal no quiere decir que lo estatal sea bueno y lo privado sea malo en este relato, porque el estatal de los 50 en Estados Unidos era el Pentágono. Uh-huh. Era hasta el 74 más o menos, la plata para investigar en IA la ponía el Pentágono y los sistemas de defensa de los principales países. Por ejemplo, Gran Bretaña también metía mucha plata. Lo que pasa es que una cosa es decir que es alguien privado, estatal, y otra es si alguien está pensando en la relación de IA con otros aspectos. Por ejemplo, no sé, con los valores democráticos, con la igualdad económica, con la igualdad social. Y ahí es donde está el problema. Porque como está manejada por corporaciones, las corporaciones son capitalistas y lo único que quieren es ganar más dinero y no les importa otra cosa. Entonces, si vos decís, sí, porque hay que ver. O sea, fíjate que todos los debates sobre IA no tenés ningún agente estatal más que la gente que diga, tenemos que regular, pero ex post facto. Sí. Entonces, eso te demuestra. Sí, o sea, el Estado solo participa hoy por hoy en términos de cómo puede diseñar y poner en ejecución sistemas de regulación.
Sí, con una salvedad. La primera, que lo hace siempre, en general las regulaciones se lo hace después, ¿sí? Se regula algo que está regulado desde antes. Que se dejó avanzar mucho, demasiado desreguladamente, para después regular algo. O sea, regular está bien si vos vas cerca de lo que estás regulando. Si vos dejaste que algo se vaya y, digamos, en el caso de la IA, por ejemplo, efectivamente sea un ejercicio de poder cada vez más capilar sobre muchos aspectos de la vida social, cuando ya está tan avanzado, querer regular es como... Recién leía justamente un libro de Shoshana Zuboff que se llama Capitalismo de Vigilancia y Democracia, editado justamente gracias a Flavia en la editorial de la Universidad Nacional de San Martín. Y justo recién estaba en el subte, le leí otra frase. Querer regular ahora, a esta altura, dice, es como buscar una gota de tinta en el mar. O sea, yo puedo tratar de buscar esa gota y tratar de regular, pero estoy en el mar. Y inevitablemente esa gota además se va a disolver en el mar. Entonces ese es el estado de la cuestión hoy. Y la otra cuestión que me parece importante es insistir, el problema no es Estado-mercado, sino que hay algo del orden geopolítico. Lo que hay que mirar también es cómo funcionan los estados con los privados. Porque si vos me decís a mí, no te preocupes porque el Estado de Estados Unidos está buscando regular la IA, yo no me siento representado en eso, ni me parece que de eso resulte el cuidado del bien común. ¿Por qué? Porque el interés de Estados Unidos en términos estratégicos es un control de la IA. En el presente más extremo hay algunos que están un poco apostando en otra dirección hoy. Exactamente, pero bueno. Exactamente. Pero siempre fue así. En el caso de la tecnología de información. Con el grado de desparpajo de estos días no lo había visto. Pero bueno. ¿Pero se entiende? Sí, o sea, claro. Digo, es más bien una cuestión porque ahí geopolítica. está planteando la dimensión no geopolítica. No es Estado-mercado y no es Estado-corporaciones, sino cuál es el lugar que... ¿Qué Estado? ¿Qué tipo de Estado? ¿Y en qué sentido? Porque el Estado de Estados Unidos tiende a ver, sobre todo en esta época, a las corporaciones como representantes de su propio interés. Entonces, pedirle a Estados Unidos que intente regular, pero si Google es el brazo digital armado del gobierno de Estados Unidos, difícilmente el gobierno de Estados Unidos tenga ganas de regular contra Google. Hubo una reunión hace poco de Trump con todos los grandes. La imagen fue muy impactante. Por eso es. Entonces, uno no sabe quién le estaba reconociendo el poder a quién ahí, ¿no? Bueno, eso es interesante porque Trump como figura, con lo espantoso que es como figura, es interesante porque no siempre sus intereses, o sea, el tipo puede variar. Él en un momento se enfrentó a Google, en otro momento le dio carta libre, o sea, y eso puede cambiar. Pero para no, digamos, para que quede clara esta cuestión es que lo manejen las corporaciones, que hayan manejado el crecimiento de la IA. Sí. Eso lo que a nosotros nos garantizó para mal era que nadie iba a pensar en el bien común a la hora de hacerlo. Sí. Lo cual no quiere decir que si viene un Estado y te dice, hola, ¿qué tal? Yo soy representante del bien común, se acabó la joda, se acabó la fiesta, vamos a regular, vos a quién representás como Estado. China, y ahí es... Y China está jugando el mismo juego de Estados Unidos. Está claro que la amenaza tecnológica que representa China para el dominio tecnológico de Estados Unidos sobre el mundo es una amenaza real y que no es una amenaza, sino más bien que ya ese dominio ya cambió. Es una competencia. Es una competencia donde China tiene muchas cosas para ganar. O sea, tanto en términos de infraestructura, esto es microprocesadores, I+D en tecnología, I+D en ciencia, I+D en dispositivos de información, como también en la cuestión meramente comercial. Entonces, en el hecho de generar empresas que... A ver, China, en términos globales económicos, está más fuerte que Estados Unidos. Sí. Por eso Trump. Digo, también en parte por eso Trump. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos esté en retirada, ni mucho menos. No.
te quería preguntar porque me pensaba, ¿no? Hay varias de estas palabras para seguir, mirá vos, ¿no? Dijimos una sola. Y que todas terminan en ción como procesos, me parece, ¿no? Porque se habla de la algoritmización de la vida, ¿no? Social. ¿Es así? Sí. Y esto es, con algoritmo tenemos el mismo problema con la palabra perfil. Claro, por eso. Tiene varias caras. Entonces, ¿por qué hablamos hoy de algoritmos? Porque la teoría de la información es una de las versiones de la teoría de la información, la teoría algorítmica de la información. Porque lo que nosotros hablamos como perfilización o IA son algoritmos, son procesos algorítmicos. Ahora, un algoritmo tiene varias definiciones. Puede haber una definición matemática, puede haber una definición matemática asociada a algo artificial, que es serie de instrucciones que cumple un mecanismo relativamente automático, y depende del grado de automatismo, el grado de algoritmización. Pero creo que la cosa más interesante de los algoritmos se producen irónicamente en la interfaz con la vida social. ¿Por qué digo irónicamente? Porque cuando uno dice algoritmización, o cuando dice, no, todo está dominado por algoritmos, nuestra impresión es que está dominado por un mecanismo artificial relativamente automático que no controlamos, ¿no? Ajeno. Por ejemplo, el pibe que trabaja en Rappi o la piba que trabaja en Rappi. ¿Quién es su dueño? Un algoritmo. Como dijeron en una protesta hace un tiempo, me acuerdo hace 2 años hubo un lío, una noticia de un repartidor que mataron en Quilmes, había una historia así, y una protesta, y un pibe agarró y dice, lo que pasa es que mi jefe es un algoritmo. Bueno, entonces eso es así, ¿no? O sea, es el mismo lugar que lo que decíamos del perfil. El perfil que nos construye son los algoritmos que nos dicen lo que tenemos que hacer. Son los algoritmos los que perfilizan, ¿eh? Vos tenés los metadatos, metadatos y los algoritmos. Que además son variables, ¿sí? O sea, un algoritmo puede transformarse en dato para otro algoritmo. Ahora, yo quiero ir a la parte social. En la parte social, yo siempre doy este ejemplo porque no se me ocurre otro. Estoy falto de imaginación. Cuando yo era joven, iba a Parque Rivadavia todos los domingos a buscar cassettes grabados de grupos punks desconocidos porque me habían dicho que había no sé qué, y ibas a Parque Rivadavia y te enterabas y hablabas con Dal y te llevabas una cosa que vos no buscabas, qué sé yo. Ahora todo eso lo haces con Spotify. Ahora, yo de eso, ¿qué voy a decir? Spotify, cómo me domina, lo que antes además suponía unas relaciones sociales recontra ricas, porque hablo con millones de personas, millones no, pero con muchas personas en el parque, y entonces se genera otra cosa, y ahora todo es por Spotify. Sí, está bien. Eso, pongámosle que es así. Pero también, ¿no será que yo igual seguía un algoritmo? Yo seguía un algoritmo. Que este grupo me llevaba a tal otro, que este me llevaba a tal otro, me llevaba a tal otro. ¿Qué es lo que hace Spotify? Lo que hace es empaquetar eso en un sistema artificial ajeno a nosotros. O a nosotras. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay una dimensión automática de la cultura. Hay una dimensión automática de los consumos culturales. Y hay patrones que seguimos, para decirlo brutalmente. Hay gente que desde en tu mismo campo, con esto que estás diciendo, se escandaliza, ¿sabes? Sí. O sea, en tu mismo campo hay gente que todavía sigue planteando. Sí. Hoy justamente estaba escuchando, más allá de los nombres, ¿no? Pero miradas que plantean que lo otro es la vida y esto es una artificialidad, digamos, como esta, digamos, contradicción irresoluble entre vida y artificialidad, digamos. Sí, yo estoy en completo desacuerdo con eso. No hace falta defender una ontología básica, tipo lo humano, lo viviente, el alma, el espíritu, para ser crítico respecto de esto. Ahí está el centro. Pero eso es algo que, digamos, es algo que digo, no digo milito esto porque es fuerte, pero sí que esto es lo que más me interesa defender como postura. Y esto tiene que ver con nuestro amigo Simondon. Yo pensé que no, pero... No, pensé que no. Yo sé que sí, pero tal vez tratemos de no decir Simondon. Mira, se cuela.
No, yo estaba seguro que sí. Acá está el problema que es esto es, a esta altura del partido, pensar que los fenómenos técnicos son fenómenos ajenos a nosotros es como decir, gente, tenemos un problema porque somos unos brutales esquizofrénicos, porque estamos todo el día con el celular o estamos todo el tiempo con alguna clase de identidad artificial que interviene bastante en nuestra vida. Entonces, si realmente pensás que los objetos y los sistemas técnicos te dominan, entonces muy poca autoestima, uno, que poca autoestima, y segundo, la única que queda es la de Luna Bomber, quememos todo, vámonos al bosque. En realidad no es así, y no hace falta ir a lo irrepetible del ser humano o lo irrepetible de algo que está ajeno a lo técnico para ser crítico respecto a lo técnico. Entonces, volviendo al ejemplo de Spotify. Pero ahí me interesa. No, dale vos. ¿No sentís que ahí vos también estás corriendo un riesgo? Digamos, tu posición es riesgosa en términos, porque vamos a decirlo así, que se diluya lo humano. Yo no tengo ningún problema de que se diluya lo humano, o sea que el riesgo lo asumo. Ok. A mí me parece que buena parte de los discursos sobre lo humano en los últimos años fueron discursos muy nocivos. Ok. Muy nocivos. Porque a mi juicio erran el enemigo. Bien. Erran el enemigo. Porque si yo le digo a Google, me estás explotando, yo soy un ser humano irrepetible, único, y vos me estás dominando con tu algoritmo, Google lo va a seguir haciendo con el al lado, con todos. Si nosotros no metemos el mundo ya es algorítmico. Si vos eso querés negarlo, esto va a seguir ocurriendo. Sería mucho más útil meter la mano en el algoritmo. Y además, sí quiero defender una idea según la cual la cultura tiene patrones. Y el recorrido que hago en Spotify es parecido al que yo hacía en Parque Rivadavia. Es cierto, me perdí de conocer a Beto, me perdí de esto, que yo el otro, pero eso se pierde, se debe ganar algo en algún otro lugar. No digo que sea neutral. No quiero decir que sea lo mismo. Quiero decir simplemente que veamos cuál es el carácter humano y social del patrón que pone en escena Spotify cuando te recomienda una playlist. Sí, ahí tiene que ver algo que vos también solés decir, ¿no? Que la IA en realidad recopila la vida social. Sí, lo que hace, hay una cita de un tipo del año 53 que se llama Karl Deutsch, que era un cientista, un teórico político de Estados Unidos, muy asociado a, no me acuerdo dónde trabajaba, pero trabajaba cerca del gobierno de Estados Unidos, toda esa gente trabajaba en esa época ahí, fin de la Guerra Fría. Tiene una cita que ahí está en un libro que se llama La hipótesis cibernética, de un grupo que se llama Tikkun, con doble Q. La cita dice: de acá para adelante, en el 53, no hoy, de acá para adelante, gobernar consiste en controlar flujos de información y hay que hacer 3 pasos para esto. Primero era tener un conjunto de sensores para captar todas las informaciones de los sujetos. Segundo, tratarlas según correlación, asociación y correlación o correlación y causalidad, que es justamente lo que se discute hoy sobre los sesgos algorítmicos, lo mismo. Y tercero, instalarse cerca de cada comunidad viviente. Bueno, eso es gobernar. Ahora, esta gente, consciente e inconscientemente, está llevando adelante un proyecto que consiste en gobernar, es controlar flujos de información. Claro, ahí hay algo clave. Perdón, no me hace falta decir ser humano para decir todo esto. Sí, ya sé. Bueno, yo creo vos te especializás, lo dijiste, y me parece un tema muy relevante que solemos pasar por alto y que quizás, bueno, todavía no se expandió suficientemente la atención. Ahí están quienes lo entendieron de entrada, ¿no? Evidentemente, que es acerca de qué quiere decir la palabra información. Es un lío, ¿te parece? No lo quiero resolver, pero sí, por lo menos como prestarle atención o dar cuenta de la magnitud del tema. Sí, la magnitud del tema viene dada por el hecho de que, la civilización occidental al menos, no, pero todo el mundo a esta altura, ¿no? ¿Cómo sería la vida sin aviones o sin ferrocarriles?
y qué sé yo, pero ya está. O sin autopistas. Sin autos. Sea. Bueno, con las infraestructuras de información estamos en el mismo lugar. Se instaló un nuevo tipo de infraestructura técnica que está íntimamente relacionada con la infraestructura. No voy a decir superestructura porque si no me queda muy cultural, social y política. Entonces, primero tenemos que admitir nuestra intimidad con el hecho técnico. O sea, vamos a invertir el humanismo antitecnológico y decir, es intimidad. Este micrófono es una parte de mí en algún lugar. Es una parte de la humanidad. No es algo que se me opone. Me está amplificando mi voz. Gracias. Empecemos por ahí. Luego, efectivamente, la información es la última tirada, la última gran tirada del parque tecnológico, ahí sí de Occidente, digamos, ¿no? Esa nueva tirada es una tirada tal que es muy interesante porque igual que la IA, que es un subproducto de la teoría de la información y la cibernética, justamente se transformó en una metatecnología. ¿Qué quiere decir? Que los sistemas de información no solo son sistemas por sí mismos, sino que controlan los sistemas que no están basados en información. Por ejemplo, una IA que controla el tráfico de los trenes. El piloto automático de un avión. ¿Sí? Es un sistema que controla algo que no está basado en información. Un avión, a priori, su funcionamiento no está basado en información. ¿Sí? Es un bicho que trabaja con aire, con energía. ¿Sí? Esas son sus cosas, no es una computadora. Sin embargo, lo controla una computadora. ¿Qué pasa? Los sistemas artificiales basados en la noción de información son sistemas que pasan a controlar a los sistemas no basados en información. Por lo tanto, su influencia es exponencial. Claro. Yo no podría decir que la tecnología de rieles es fundamental para la cámara, aunque uno podría decir que, qué sé yo, que el pie depende un poquitito de una cierta tecnología que está relacionada con los rieles, pero uno no diría que, salvo para los casos en que uno quiere hacer un traveling, ¿no? Sí. Justo el ejemplo, me estoy empantanando con el ejemplo, pero vamos a ver cómo se... Ese travel, pero en definitivo uno no dice. Sin embargo, el control de un circuito integrado sobre casi cualquier cosa, salvo una mesa, es algo que podemos reconocer fácilmente, desde un semáforo hasta, no sé, todo lo que querramos. A mí me parece interesante porque también te lo he escuchado hablar, que a partir del surgimiento de las teorías de la información, que son todas del siglo XX, digamos, no hay antes del siglo XX ninguna teoría, ni siquiera la palabra, me parece, ¿no? Afecta también a la idea de la vida. Claro. El tema es, información como tal, en realidad uno podría decir que la palabra información, uno podría decir que desde el punto de vista filosófico es proceso de donación de forma a una materia. Yo informo algo, ¿no? Sí, le pongo una forma a la materia. Correcto. Y antes del siglo XX podríamos decir que estar informado, la idea de estar informado, ¿no? De leer los diarios, aunque poca gente leía y había pocos diarios en el siglo XIX, bueno, eran las ideas de información que había. Era una idea relacionada con la idea de opinión pública. Es más, uno puede mantener una idea de información sin pasar por la cibernética. El problema es que cuando pasás por la cibernética lo que te va a decir es algo que es impactante, que es la información no es ni materia ni energía. Lo cual quiere decir que es una parte de la materia y una parte de la energía, pero que hay que estudiarla por fuera de las teorías de la energía y de la materia o de las tecnologías disponibles, o que directamente es otra cosa, un tercer bicho. Bueno, la cibernética fue defendiendo esa idea. En la visión de algunos cibernéticos, particularmente Norbert Wiener, no es que Shannon, el padre de la teoría de matemática de la comunicación, el que inventan los bits, no pensaba que la información era todo eso que dice Wiener. Sin embargo, claramente las entidades que funcionan con datos, algoritmos o formas de plataformas, digamos, la manera en la que hoy se expresa la información, claramente emplea una materia diferente, algo hace diferente, ¿sí? No pero es en la mismo. Genética también hay aplicada. Esa es otra cosa, esa es otra cuestión. Lo que justamente la influencia de la teoría de la información en la biología molecular, que da lugar a la genética contemporánea, de hace 50 años, demuestra justamente
el valor o la importancia de la teoría de la información. Porque si yo digo, hay información genética, ¿y de dónde sale la información? No, de una computadora. Okay. ¿Qué me estás diciendo que una biomolécula funciona como una computadora? ¿O hay una analogía? Sí, hay una analogía. El ADN es un programa. Ajá, ¿un programa de qué tipo? Como el de la computadora. Uh-huh. Pero además de eso, el ADN se expresa. ¿Qué le duele al ADN, pobrecito? ¿Que se expresa? ¿Que expresa una opinión política? No, se expresa. ¿Cómo es que se expresa? Habla. Expresarse, que es hablar. Da instrucciones. Le da instrucción a las proteínas para que armen una célula de tal. ¿Cómo da una instrucción? ¿Cómo que es un general? ¿Es un, no sé, es un jefe de Estado? ¿Es un gerente de empresa? ¿Qué es? Ahora fíjate que todo lo que dijimos son verbos antropomorfos. Y todo lo que dije es lo que se dice en biología molecular, ¿eh? Sí, sí. De hecho, se dice que los genes se reprimen también. Algunas cosas se reprimen. ¿Cómo se reprimen? Como reprimir una manifestación, como todos los miércoles acá en la plaza, acá a 2 cuadras en la Plaza del Congreso. Entonces, ¿qué expresa eso? Porque vos fíjate, hablábamos del humanismo. Fíjate si vos defendieras un humanismo según el cual se puede, son derrapes metafóricos. La verdad que la gente de la biología molecular anda revoleando verbos antropomórficos para hablar de biomolécula. Dale. Es un problema, no es así. Mi postura es, eso hay que tomarlo como indicio de un problema, que es que, bueno, al menos para una región del saber en este mundo y de las ciencias, expresarse no es una propiedad específicamente humana. Interpretar tampoco, porque las proteínas interpretan las órdenes que da el ADN. ¿Las obedecen, las ejecutan? No. Entonces, una buena parte de la discusión en la biología molecular hoy es qué es lo que hacen las proteínas con que el ADN dice. ¿Lo toma como una orden? Entonces obedece. No, lo toma como una sugerencia, entonces interpreta. Lo toma como una proposición y entonces lo interpreta. Pero si no me cuenta lo que estoy diciendo algo bastante loco, ¿no? No, claro. Estoy diciendo algo que es como, pará, ¿en serio? No, es que yo, bueno, vos esto también lo decís, indudablemente estamos, y quizás haya un malestar o una incertidumbre cotidiana que se respira, que se comparte, porque en algún punto, no digo exclusivamente, pero estamos ante la necesidad de repensar en qué consiste lo humano y la vida. Uh-huh. Sí, y lo técnico también. O sea, algunas posturas, en el relato de la antropogénesis, esto de cómo apareció este bicho que somos, está más o menos consensuado que, qué sé yo, el pulgar opuesto, el crecimiento del cerebro, se produce en el mismo proceso en el que ese bicho que está sufriendo un crecimiento de su cerebro y que se le está generando el pulgar opuesto hace herramientas. Durante mucho tiempo creo que la actitud o el sentido común respecto de eso es: nosotros somos seres humanos, estamos constituidos y usamos los objetos técnicos. En realidad es porque usamos los objetos técnicos que también nos hemos hecho humanos. Si nosotros entendemos eso o lo vemos desde ese punto de vista, no tiene ningún sentido proponer ninguna clase de oposición entre lo humano y lo técnico. No tiene sentido. No, vos no sos, o sea, Heidegger no. Hay un Heidegger de superficie y un Heidegger más profundo. Ajá. En el Heidegger de superficie no, porque efectivamente te queda como un tipo que dice la técnica es el problema, vienen. Pero si vos mirás, la reflexión de Heidegger es muy profunda. Y él, en el famoso texto de la pregunta por la técnica, arranca diciendo: voy a despejar y voy a decir que la técnica no tiene que ver ni con un hacer propio del ser humano, como si fuera privativo del ser humano, ni tampoco es instrumental. No es que nosotros hacemos uso de la técnica. Eso dice al inicio de la pregunta. Uh-huh. Lo que pasa es que después, él termina armando una denuncia contra la técnica moderna,
pero no porque él tenga él no tiene una concepción del humano. Es muy complejo Heidegger, pero el Heidegger que escribió ese texto en el 54 es el mismo que escribió una carta contra el humanismo, sí, donde Sartre había escrito una conferencia llamada El existencialismo es un humanismo. Un estudiante o un tipo que trabajaba con Sartre, se llamaba Jean Beaufret, le manda una carta a Heidegger diciendo el tema del humanismo, fíjense cómo hacemos para darle un sentido. La respuesta de Heidegger es lapidaria. Su pregunta plantea dos cosas: que la palabra humanismo tiene algún sentido, y la segunda, que hay que volver a dárselo. Bueno, mire, ¿sabe qué? Nada. Por cosas como el humanismo llegamos a donde llegamos. Cierto que Heidegger no era el mejor. Sí, su historia no. Su posición de enunciación no era la mejor para decir esto, pero es más compleja la posición de Heidegger. Obviamente que respecto a un Simondon, ponele, obviamente la diferencia es muy grande porque Heidegger sí termina hablando de la técnica. Y entonces su postura en el fondo termina dando lugar a que uno piense que el objeto o el sistema técnico es algo que viene a dominarnos, ¿sí? Pero ya que estamos con Heidegger, hay una conferencia muy linda de Heidegger, se llama Serenidad, donde Heidegger mismo dice, él mismo sabe que está siendo interpretado como un tremendo antitecnológico, y entonces dice, no, yo les propongo dos cosas: serenidad ante las cosas y apertura al misterio. Y cuando dice serenidad ante las cosas, hace mucho que no lo leo, pero es algo así como, no es que yo le digo, gente, no usen la licuadora que nos domina. No, es, fijémonos cuándo la licuadora sí, cuándo la licuadora no. Está bien, pero ahí dijiste algo que me parece más allá de Heidegger, ¿no? La algoritmización, sí, y la idea de la información en sí no estaría planteando que ¿cómo decirlo? Porque ya no sé cómo decirlo, digamos, pero que en lo que nos rodea, digamos, para no decir vida, porque bueno, no hay misterios. Sí, yo creo que la información igual es un misterio, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá. La información es un misterio. Eso no te escuché decir antes, en ninguno de los videos que vi. ¿Y dónde yo creo que, igual creo que en uno de los libros está. Sí, es un misterio de transubstanciación. Por ejemplo, Norbert Wiener dice, la información es información, no es materia ni energía. Es la medida de organización de los seres. Ajá. ¿Y cómo lo vemos? Y no, vemos su rastro en la estructura de la materia. Está bien, pero entonces es la materia. No, es la estructura de la materia. Pero si la estructura es una formulación que vos haces, o sea, es tu interpretación. Vos decís que la materia tiene una estructura, pero es un problema epistemológico tuyo. Vos propones un modelo. No. Ciertas son las cibernéticas, especial la de su bautizador. Wiener dice, no, esa estructura está en la materia. Y bueno, entonces la estudio con la física. No, la tenés que estudiar con la cibernética. No, es re misteriosa la información. Sí, para mí sí, pero bueno. Recontra. Hay una cita de Deleuze. En un curso del 81, dice, bueno, Spinoza, ¿sabes que es un gran especialista de Spinoza? Sí. Especialista no, un gran pensador que se inspiraba en Spinoza. Dice, Spinoza llamaba esto alma. Hoy se lo llama información, no importa, es una cuestión de palabras. ¿Cómo va a decir eso? Y sin embargo lo dice porque estaba pensando en esta cuestión. No, hay un misterio. Hay un misterio en la información. Ahora, lo que sí, no podemos no prestar atención que por un lado la noción de información, por el otro el problema de los algoritmos, no son cosas que son ajenas a nosotros en tanta humanidad. Ese es el punto. Esa alteridad. No es una buena estrategia para tener una postura crítica sobre eso y para poder actuar sobre eso. Porque si yo te digo, esto de las redes sociales nos perfilizan, todo mal, entonces apagarle, o sea, desinstalar WhatsApp. Hay una apelación a volver atrás. No, digamos. es posible
que uno de los movimientos que pueda ocurrir, no es para descartar, es que haya una especie de deflacionismo tecnológico. Porque estamos, o sea, si vos mirás las estadísticas y tenés gente que está 8 o 9 horas en celulares o en internet, ¿no?, por día, y estoy hablando de cifras poco, en el caso de 12, 16 horas, y vos decís, esto está yendo un rumbo de colisión, ¿por qué? Porque es en muy poco tiempo. Estamos en 2025. ¿Cuánto hace que existen los celulares? Que todo el mundo usa celulares. 20 años. ¿Cuánto hace que hay pantallas? Y más, podemos decir que con la televisión o el cine te decís, bueno, tenés unos 120 años de pantalla. Sí, está bien, pero una pantalla donde vos te tenías que ir y sentar en un lugar, que era un lugar de expectación. O sea, es un proceso muy acelerado. Entonces, es probable que estemos acelerándonos a un punto tal de que estemos forzando probablemente nuestras formas afectivas, cognitivas, incluso perceptivas, más allá de hoy, por ahí haya una deflación, haya como una especie de pum, ¿no? Como un millennium bug de decir, bueno, se acabó, y que todos nos pongamos en una bomba. Podría pasar. Yo lo que tiendo a pensar, o mi idea, y otra gente, ¿no? La idea de la gente con la que trabajo también, es que el fenómeno tecnológico es un campo de lucha. Y ahí se juegan opciones políticas. No es que las opciones políticas están por un lado y luego tenemos la tecnología que lo lleva adelante. Eso no es así. Eso es una... no es verdad, y además históricamente ya no ocurre. Por lo que dijimos al inicio. ¿Qué dijimos al inicio? Todo está atravesado por IA y las IA son dominadas por las corporaciones. Listo, las opciones políticas ya fueron dadas. Ok, ahora, en relación a eso, porque esa era una de las preguntas, digamos, que te quería hacer, era que tu campo de intervención, digamos, ¿no? Y la posibilidad de la incidencia, ¿cómo la percibís? De lo que vos estás, y la gente y el campo en el que vos estás produciendo. En mi campo, que son las ciencias sociales, sí. 2 cosas. 3. Primero, a los discursos humanistas de este estilo, del tipo los fenómenos técnicos nos dominan, decirle, gente, esa no es la estrategia. O sea, primero una estrategia al interior de las ciencias humanas y de las ciencias no, digamos, claro, no duras ni tecnológicas. Tenés una posición al interior del campo primero de las ciencias campo. sociales. Chicos, no es por acá. Vamos por otro lado. Hacia los demás, hacia los otros, ustedes nos necesitan. La IA no es una cosa que la regulan matemáticos, ingenieros. La tienen que regular las ciencias sociales también. No es un problema de fórmulas. El sesgo algorítmico no es un problema de fórmula. Los estados, la clase política, los la clase política de los estados, no, si no se escuchan, y depende del momento histórico. Si yo te digo el momento histórico, acá en Argentina estamos en el peor momento histórico en muchísimos años respecto de la formulación de políticas públicas o de una idea de que un estado pueda hacer algo. Porque ahí hay otra lucha también, digamos, no la vamos a terminar, que es la ingenierización del conocimiento. Totalmente. Esa es otra de las cosas. Voy a decir, bueno, ¿cuál es tu campo de acción? Una es combatir, denunciar y la ingenierización del conocimiento. Esto es, no es que yo tengo que aprender a programar. Probablemente todos tengamos que aprender a programar y probablemente lo que se decía de la alfabetización digital sea para mí alfabetización de programación. Todos tenemos que aprender a programar como aprender a leer y escribir. ¿Sí? Digo, salió la imprenta, todos aprendieron a leer y escribir. Bueno, enterémonos de una vez por todas que salió en los sistemas digitales y tengamos una educación a la altura de eso. Eso todavía no está ocurriendo. No, está muy lejos de ocurrir. Muy lejos. Pero no es solamente tengo que aprender a programar, sino que decirle a los que programan, gente, ustedes tienen en manos parte de la sociedad. No pueden creer que ustedes lo pueden hacer con fórmulas matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? El diseño de las plataformas es un diseño realizado en una buena medida en Silicon Valley, con las personas de Silicon Valley y con la cosmovisión de los de Silicon Valley. Y ese es el resultado. Entonces, eso es lo que hay que combatir. Entonces, desde el punto de salió un tuit de Trump, ¿no? Negando a los investigadores. Bueno, por supuesto, ellos son lo que es interesante. No researchers, decía, no sé si lo viste. Lo que es interesante de Trump y de toda la caterva que nos gobierna ahora. ¿Dije Trump o Elon Musk? Porque el tuit que salió era Elon Musk. Elon Musk. El ingeniero es Elon Musk, pero lo puede decir Trump.
O lo puede decir Milei, o lo puede decir el animal este de Demian Reidel, que es el que dijo, vengan todos con la IA porque Argentina, hagan lo que quieran con nosotros, que igual es lo que están haciendo. Estos tipos se están enunciando de manera prístina, casi sin velo ideológico, ¿no? Como sin, che, te están engañando. No, te están diciendo las cosas. Lo que te están diciendo es, no tiene sentido intervenir hacia esto, dejémoslos dominar por todo esto. ¿Sí? O sea, le están diciendo así. Uh-huh. Geoffrey Hinton está ahora en una movida. Bueno, ahí lo que ocurre es que en el mundo de la IA, de la investigación científica de la IA, hay diversas posturas. Porque efectivamente, desde la famosa carta de abril del 2023, se abrió una especie como de... Se pone a la luz, digo, así como Trump y toda la gente que gobierna hoy en general en el mundo, es como si fuera todo brutal y transparente, ¿no? Tipo, bueno, sí, lo que queremos es arrasar con todo y que no nos vengan... En la inteligencia artificial se planteó una cuestión respecto de, ojo, que puede arrasar todo. O sea, lo que se plantea con la IA hoy, es lo mismo que se planteó hace 25 años con la biotecnología o hace 50 con la tecnología nuclear. Claro. Ahí sí, atenti, porque este fenómeno tecnológico puede estar fuera de control de quienes lo creyeron diseñar. No lo diseñaron, lo creyeron diseñar. Vos fijate que, no sé si tenemos tiempo, pero en los tres casos el punto es el mismo. En el punto de la energía nuclear, la cuestión era si realmente en el principio, cuando se lanzó la bomba atómica, que fue el inicio de todo esto, se podía realmente controlar la reacción en cadena, tal que no desaparezca todo. ¿Sí? O sea, es desatar una fuerza que no se controla. En el caso de la biotecnología fue lo mismo. En el camino de los 70 a los 90 hasta la clonación de la oveja Dolly era, ¿qué pasa si nosotros en realidad hacemos un bioartefacto, se llama bioartefacto, que en realidad, como tiene una condición viviente, va a hacer cosas que nosotros no... O sea, yo te lo diseñé para que, no sé, un gen resistente a la sequía, pero de pronto puedo hacer otra cosa que yo no sé porque no es un mecanismo artificial, es algo que vive. Por lo tanto, tiene metabolismo, desarrollo, crecimiento y puedo hacer otra cosa. ¿Sí? O sea, algo que no controlo. A la IA le pasa lo mismo, pero en el mecanismo artificial. Es interesantísimo. Porque yo a la IA le doy el control, eso es el machine learning, resuelve cosas sin que quien lo programa sepa cómo lo resolvió, y un día va a plantearse cosas que yo no sabía que se estaba planteando, y va a generar soluciones a problemas que yo ni siquiera imaginé, pero mientras tanto, ahí sí, la humanidad le dijo, toma la decisión vos, no hay problema, delegamos en la IA eso, pero estás delegando en algo que no sabes qué es lo que va a hacer, y no sabes si lo que está haciendo no va a generar cosas que vos ni podés imaginar. Fíjate que los tres casos son idénticos. En el caso de la energía nuclear, lo no controlable es lo físico. En el caso de la biotecnología, lo no controlable es lo viviente, la vida. Y en el caso de lo no controlable es que un artificio que parece viviente, que parece que vive, que hace cosas por sí mismo, que es lo que hace la IA. Es una linda secuencia, ¿no? Sí, creo que entonces, en ese sentido está bueno pensarlo. Y ahí vuelvo sobre mis pasos. No es necesariamente malo volver a hablar ahí de humanidad. ¿Sí? Simplemente que no lo podemos hacer en nombre de una especie como de sustancia o de estabilidad ontológica. Que contraponga a lo humano con aquello que ha creado. Porque aquello que ha creado es lo que hace que lo humano sea humano. De hecho, eslogan, inteligencia artificial siempre hubo. ¿Sí? O sea, el pulgar opuesto, el cerebro crece y se me ocurrió tallar una piedra para convertirla en algo punzante, eso que creé es inteligencia artificial. Sí. Porque la inteligencia, nuestra supuestamente tan linda y buena inteligencia, es una inteligencia que se dice en la filosofía de la técnica andamiada. Quiere decir, está sostenida en estructuras externas. Por lo tanto, la inteligencia humana siempre es artificial.
Otra cosa es por qué surgió en una época, pues será materia de otra charla, por qué en un momento alguien dijo, a esto lo vamos a llamar inteligencia artificial. Porque nuestra como inteligencia... Como si el molino fuera, no sé, real. Y yo te digo, qué inteligente esa persona, qué he leído. Y si lo lee, ¿dónde lo lee? En un libro. ¿Qué es un libro? Un artefacto. Claro.